Se va a conversar con los Estados Unidos, buscamos que se renueve este acuerdo. Pues esto no es parte de los mismos aranceles que se han estado discutiendo. Esta es otra cosa que viene de décadas atrás. No hay sustituto al jitomate mexicano en Estados Unidos. Si acaso un pequeño porcentaje que viene principalmente de Florida. Pero la cantidad de jitomate que se exporta a Estados Unidos no es sustituible por ningún otro. No se notificó al gobierno mexicano, ni a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni a través de la Secretaría de Economía, ni a través de la Secretaría de Agricultura. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. De esta forma, el gobierno anunció que busca evitar la cuota compensatoria del 20.91% que Estados Unidos quiere imponer al jitomate mexicano, argumentando trampas, ya que dicen el producto mexicano se vende más barato que el estadounidense. México tiene 90 días para negociar, pero la presidenta Sheinbaum dice que no hay sustituto para el jitomate mexicano y que no hay trampa, pues se venden según su costo de producción. Además, se quejó de que no se notificó al gobierno, sino a los abogados de los productores estadounidenses. Mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que directivos de Honda en México compartieron que no hay modificación de sus planes de producción en nuestro país. Esto luego de que medios japoneses reportaron que la automotriz tendría un plan para trasladar a Estados Unidos la producción de México y Canadá. Además, los responsables de Honda en Canadá también desmintieron esta información. Día 17 de las campañas de las y los candidatos al Poder Judicial. Siguen las campañas en redes sociales para los aspirantes a algún cargo en el Poder Judicial. Muchos candidatos han decidido ponerse más serios y mostrar sus propuestas y trayectoria, como Magda Mosri, aspirante a ministra de la Suprema Corte, quien decidió irse de gira a Hermosillo, Sonora, para cabildear el apoyo de abogados y abogadas y escuchar sus opiniones. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en Hermosillo, Sonora, a punto de iniciar una reunión, una plática con abogadas y abogados de este hermoso estado. Y la verdad me siento muy contenta de compartir reflexiones con compañeros de la escuela, de la universidad, del trabajo, amigas y amigos que han venido a platicar conmigo esta mañana. Otros candidatos también han decidido participar en foros judiciales como Jaime Alier, quien estuvo presente en uno realizado en Oaxaca. Como mecanógrafo, luego ascendí a actuario, luego fui secretario, fui juez de distrito y finalmente magistrado de circuito. Tengo 35 años de antigüedad en el Poder Judicial Federal. Otros dejan algunas formalidades para mostrar un lado más amable, por ejemplo, contando cosas que nadie sabe de ellos. Soy Abraham Dávila, número 39, y estas son 5 cosas que no sabías de mí. Número 1. Mi hobby preferido es correr. Lo hago 2 o 3 veces por semana en un rango de 5 a 7 kilómetros. 2. Me encanta la pesca, lo que hago normalmente en el puerto de Manzanillo. 3. Tengo un perro que es como mi hijo y se llama Sam. 4. Mi película favorita es Cinema Paradiso, no se la pierdan. Y número 5, si no hubiera estudiado Derecho, sin duda hubiera estudiado Arquitectura. Y lo mismo con aspirantes a otros cargos como la ex consejera del INE y ex magistrada electoral Adriana Favela. Ping Pong con Adriana Favela Herrera. ¿A qué te dedicas? Soy profesora en UNAM de Derecho. ¿Qué prueba tiene de que está preparada para el puesto? Tengo más de 30 años de experiencia en la materia electoral. ¿Qué trabajos ha desempeñado? Los más importantes han sido consejera electoral del INE, y aquí tengo mi banderita de cuando pertenecí a esa institución. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Bueno, así el nivel de las campañas. Mientras que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ratificó la procedencia del registro del PRD como partido político local, aunque excluyó de la dirigencia a la ahora diputada Nora Arias en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral que determinó que Arias dejó de ser la presidenta de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD cuando tomó protesta como diputada ante el Congreso de la Ciudad de México, por lo que para el 19 de septiembre, cuando presentó la solicitud de registro, no tenía facultades para hacerlo. Durante la resolución se reconoció como integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva a Carla López Celis, a Sergio Iván Galindo y a Polminia Romana Sierra.
concedió al partido un plazo de 60 días hábiles para modificar su declaración de principios y estatutos, integrar sus órganos directivos y designar la representación del partido ante el ISM. Ante esta decisión, Nora Arias anunció que peleará por la presidencia del partido y acusó que la resolución que acató el ISM pretende entregar al PRD un grupo de vividores y oportunistas. Sin embargo, su declaración contrasta con su posición en el Congreso de la Ciudad de México, pues Arias, nada más le dio la espalda a sus aliados, al PAN y al PRI, y se fue a acompañar a Morena, al PT y al Partido Verde. Así lo ha hecho durante todas estas sesiones del Congreso. Durante la campaña rompió los lazos con Jesús Zambrano, el entonces dirigente del PRD. Después acusó de quererse apoderar de la institución a nivel local. Esta noche debatimos un tema que cruza la frontera entre cultura, violencia y libertad de expresión, la prohibición de los narcocorridos en varias partes del país. ¿Estamos ante una medida necesaria para frenar la apología del crimen organizado o estamos censurando una manifestación cultural profundamente arraigada en la identidad popular? Están con nosotros Óscar Valderas, colaborador de Milenio, periodista que da seguimiento a este tipo de temas. En un momento más llegará Omar Cerrillo, él es investigador de aspectos sociales de la música y director de humanidades del TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca, y está aquí con nosotros Rafael Mendoza, cantautor. Gracias, caballeros, por estar aquí hoy. Gracias a ti y gracias por la invitación. Gracias, Pedro, buenas noches. A ver, primero creo que me parece prudente empezar recapitulando, yéndonos hacia atrás, porque ahorita se habla de los corridos tumbados, se habla de estos géneros musicales que escuchamos quizás hoy en día, pero Óscar, Rafa, los corridos vienen desde muchísimos años antes, prácticamente hemos crecido generaciones con este tipo de música, Óscar. Sí, desde la Revolución Mexicana, incluso un poco antes, hay registro de cómo la música regional mexicana va narrando las hazañas, tanto de los buenos como de los malos. Y en esta discusión no hay que olvidar que se trata de un género con el que ha crecido mucha gente y no necesariamente eso implica que todos los que lo han escuchado han tenido un camino criminal. Estamos en esta discusión justo en un mes muy importante. Justo hace 2 años, en abril del 2023, Peso Pluma destronó a Bad Bunny y a Miley Cyrus de las listas más importantes de Spotify como el músico mexicano representante en el narcocorrido. Y comenzó esta discusión muy importante. Y 38 años antes, igual en abril, pero del 87, ocurrió el primer intento por censurar los narcocorridos. Los hizo el entonces gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, quien después reconocería que todos los intentos que harían otros políticos, gobernadores, alcaldes, incluso presidentes, fracasarían con el paso del tiempo. E incluso hay una especie de crecimiento diametral distinto. A medida que se ha profundizado la prohibición, estos géneros, y sobre todo el narcocorrido, ha crecido de manera importante y comienza a narrar otra etapa de la vida en México. Ya no solamente la violencia de la revolución, sino la violencia de lo que llamamos la guerra contra el narco. Rafael. Pues mira, habría que recordar en efecto, el corrido, que es historia cantada, ha narrado la historia de los forajidos, desde Porfirio Cadena o Chucho el Roto, etcétera, ¿no? Muchos años y muchos personajes. Había que pensar que los forajidos, los bandidos, hoy los narcos, son figuras a los que muchas personas aspiran. Son figuras que muchas personas admiran. No solo porque son violentos, porque tienen poder. Y entonces, esta música provoca esas cosas, pero son inevitables. Incluso si en los corridos ocurre. La gente venera a esos personajes. La prohibición ha probado a lo largo de la historia su inutilidad e incluso que produce los efectos contrarios a los que busca. La ley seca en Estados Unidos es un ejemplo muy claro, pero más vivo y más presente es la guerra contra el narco y la prohibición de la droga, quiero decir, la prohibición de la droga. Tenemos poco más de 100 años de la guerra contra las drogas y es un desastre. Debemos reconocer que es un desastre porque el consumo crece, el tráfico crece, sí, y tenemos la prohibición ahí generando tensiones y muertos. Ahora, entonces la prohibición es
perfectamente absurda. Ahora, automáticamente asociamos los narcocorridos con el regional mexicano, en primera instancia, pero si nos vamos a las canciones que hacen apología del delito, podemos encontrarlas en prácticamente muchos géneros musicales. Claro. En la salsa está la canción del Sicario de Rubén Blades, Juanito Alimaña de Willy Colón. En hip hop tenemos a Tupac, a Notorious Big, con canciones ya desde hace muchísimos años. En el rock también Auténticos Decadentes. Vaya, son muchos los géneros que incluyen canciones con apología del delito. Y, bueno, reggaetón también ni se diga, ¿no? Claro. Y lo que estamos viendo es que se ha hecho una selección del género musical que parece que escandaliza las buenas conciencias y se han dirigido las baterías justamente contra el narcocorrido o el corrido tumbado o el corrido alterado. Pero si realmente se quisiera atacar la apología del delito en todas las expresiones musicales, pues nos faltan muchos géneros que están actualmente siendo escuchados por la misma generación que escucha a Peso Pluma, o a Natanael Cano o a Tito Torbellino. Ahí está el narcorrap que se canta en Tamaulipas, la cumbia rebajada que se canta en Monterrey, incluso algunas expresiones también como en la Ciudad de México, los propios sonideros de la Ciudad de México en la Merced y Tepito le cantan a la Unión Tepito. Entonces parece que una selección, me parece que es, en algunos casos tiene un trasfondo clasista. No dejo de advertir que se trata de un género que es regional, que para mucha gente es de la gente más pobre, de la gente que está en las periferias y que no representa la totalidad, porque si queremos hablar de una prohibición, vayamos entonces a todos los géneros y no solamente a lo musical, a las narcoseries, a otras expresiones artísticas que continúan y que no están en el debate por alguna razón. Rafael. Están en el debate, pero repito, sin sentido. Es decir, tú no puedes cuestionar el éxito de la serie Narcos o de las películas que retratan el asunto. No puedes cuestionarlo, primero, porque si estas expresiones artísticas son un negocio, son un éxito para esos negociantes. Claro. ¿No? El público, repito, tiene una proclividad a gustar de esas historias y de esos personajes, pero no solo en las ficciones, en las películas o en las canciones, en la vida real. O sea, personajes como Caro Quintero eran respetadísimos por todos los beneficios que generaba en la región en donde realizaba sus actividades, o el mismo Chapo Guzmán, ¿no? Claro. Entonces, hay una admiración por los personajes, por un lado. Repito, por otro, la prohibición es absurda, no solo en la música, en el cine o en cualquier otra actividad. Necesitaríamos más bien enfrentar la realidad, ¿no? Claro. Del crimen organizado y entender que la prohibición, por un lado, no sirve para nada. ¿Sí? Y que la educación, las otras músicas, la promoción de otras músicas, etcétera, pueden contribuir. Si no hay que equilibrar la balanza, por lo menos hablar de una especie de diversidad. Ahora, porque no hay que tampoco dejar de lado, Rafael, Oscar, que la música termina siendo el reflejo de la realidad que vive la sociedad. Así ha sido en todos los países prácticamente. Los que escriben, los que cantan, no pueden, plasmar lo que no viven, en su mayoría. Entonces, le damos la bienvenida a Omar Cerrillo. Gracias por estar aquí. No, al contrario. Omar, hoy estamos platicando de esta prohibición de los narcocorridos y les decía del reflejo que es la música de la actualidad en la sociedad. Incluso, es más, hasta en el corrido del jefe de jefes de los Tigres del Norte, en el intro, dice: a mí me encantan los corridos porque en ellos se narra la pura verdad. Pura verdad, así es. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto que la música en este caso y en general como producción artística, pues es un reflejo de la sociedad. No, el arte a veces produce sociedad, pero generalmente es la sociedad la que produce arte o expresiones artísticas, que podríamos ahí entrar en debate que es una cosa y otra, pero por supuesto que este fenómeno musical de los narcocorridos se da en torno a los fenómenos de narcotráfico y de violencia que se han vivido en el país desde los años 70 hasta estos días, y que ha ido creciendo conforme ha avanzado el tiempo y que ha provocado pues que llegáramos a este punto donde
pues la violencia está desbordada y también los corridos y la música pues son demasiado explícitos, que es parte del problema que tenemos hoy día. Ahora, ¿no estamos con esta prohibición generando mártires musicales y que después tengan más fuerza de la que incluso ya tienen, Oscar? Yo creo que ese es uno de las tentaciones en la historia de las prohibiciones. Por supuesto que quienes resultan afectados en un principio, después terminan mucho más empoderados. A mí lo que me gustaría saber es cuál es realmente el objetivo último de las personas que están proponiendo esta prohibición, porque si el objetivo último es pacificar el país, me temo que apagándole el volumen a Peso Pluma no se va a acabar el problema de la guerra en Sinaloa. Y si queremos dejar de escuchar tal vez a otros grupos, pues no vamos a parar el problema de la violencia en Guanajuato, o en Chiapas, o en Tamaulipas, o en Guerrero. Lo único que estamos generando es probablemente que quienes ya escuchan esta música se vayan únicamente a los canales digitales, que no haya tanto difusión de estos en eventos públicos, que me parece que es el objetivo que están haciendo algunas personas. Pero, a ver, la música va a seguir sonando, y creo que al prohibirlas nos estamos perdiendo de dos cosas. Primero, de escuchar a una generación que son los hijos de la guerra contra el narco, que narran lo que han visto y la violencia que ven por la ventana, y que hay que escuchar lo que están diciendo, porque si no los escuchamos no estamos entendiendo estos planos a los que de repente no podemos llegar, porque no vivimos en esas zonas. Y segundo, no estamos entendiendo la dinámica que ofrecen también estos influencers de la música. Muchos de estos influencers han sido inflados con dinero del crimen organizado para generar una gran cantidad de ganancias a través de plataformas que sirven para lavar dinero del crimen organizado. Mientras no entendamos que uno es una dinámica de reputación y comunicacional y otro es una estrategia de finanzas del crimen organizado, pues esto de verdad no va a importar para nada. Rafael. Sí, como ya decíamos hace rato, la realidad genera la música. Las épocas generan su música, a veces de manera natural, como el narcocorrido, y a veces de manera institucional, incluso, como después de la Revolución Mexicana. Hay una estética que se promueve, ¿no? Y creo que el narco, que viene del norte como un lugar común, digamos, ha generado una estética una estética propia. La estética propia tiene que ver incluso con el uso del sombrero, incluso con el uso de las palabras, vocablos norteños que hoy usamos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, si ocupas taxi, por ejemplo. Es una estética que va bajando por todo el país y que lo cubre. Y ahí está la música, ¿no? Entonces, es producto de esa realidad y si esa realidad continúa, esa música va a continuar y va a ser vigente. Y además es elocuente, dice lo que está pasando. Había que, repito, intentar otras cosas, ¿no? Claro. La censura y la prohibición nunca han generado beneficios para la sociedad. Omar. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por supuesto que censurar no es el camino correcto. Si bien indicabas que la censura va más dirigida hacia el tema de los espacios públicos, de que no se esté difundiendo esta música en ferias o en recintos como lo tuvimos en el caso de Guadalajara, por ejemplo. La realidad es esa, la gente va a tener acceso a ella a través de Internet. De hecho, si uno precisamente hace una historia del fenómeno del corrido en general, y hablábamos hace rato de los primeros corridos de Jefe de Jefes y demás, ellos estaban difundidos a través de televisión, a través de radio, a través de el disco. Era otro fenómeno. Entonces había una manera de tener cierto control, pero a partir del siglo XXI, donde viene Internet y se puede esto pulverizar y generar una difusión donde uno no tiene ni idea, y como bien lo comentas, además está el fenómeno también económico, el fenómeno de relaciones públicas, porque ahí te encargo que me hagas mi corrido porque yo necesito que se hable X o Y cosa de mí. Entonces es todo un complejo muy interesante que incluso yo lo vería como que estos autores y estos cantantes son juglares del siglo XXI, porque hacen música por encargo y cuidado y no hagas lo que el monarca te indica, porque también puede ser penalizado, por no decirlo de otra manera, ¿no? Ahora, ¿realmente hay un vínculo que se pueda demostrar entre los narcocorridos o las canciones que hagan apología del delito y que influencien a las personas
a irse hacia, digamos coloquialmente, malos pasos, porque por ejemplo, cuando leía en redes sociales comentarios de la gente, decían, a ver, yo crecí con los Tigres del Norte, yo con los Tucanes de Tijuana, yo crecí con Gerardo Ortiz, el Commander, etcétera, 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 y ni soy sicario, ni me fui... Ni toco acordeón. Ni me fui al crimen organizado, ni mucho menos. ¿Hay alguna relación comprobable? Yo estuve revisando los papers de varios institutos que estudian crimen organizado, que es la materia que a mí me toca. No encontré uno solo que pudiera concluir que hay una relación directa entre que alguien escucha un corrido y que después se convierte en un integrante del crimen organizado. Seguramente habrá que después que alguien diga, bueno, me gustó, lo escuché, pero esa persona ya viene en condiciones de vulnerabilidad que no fueron formadas por la música, que eso forma parte del entorno social, una pobreza desmedida, un entorno político corrupto, ciertas otras carencias que llevan a la persona a tomar una decisión. Como lo mismo pasa que si pones un espectáculo, un anuncio espectacular en periférico de un auto último modelo, no todas las personas que lo vean van a comprar ese vehículo. Se necesita bueno, pero todas lo van a querer. Pero necesitas entonces una serie de poder adquisitivo que te guste, que lo estés buscando. Hay condiciones muy específicas para que ese anuncio tenga éxito. Lo mismo pasa con la música. Hasta el momento no hay ninguna evidencia científica que te diga, hay una vinculación directa, eso no existe. Lo que surge es que hay quien hace esta inferencia, muchas veces lo hace a partir de una motivación que es la de la prohibición, que es el miedo, el valor conservador que dice, ante la posibilidad de que esto ocurra, mejor lo prohibimos todo. Y en la prohibición, insisto, aquí creo que estamos bastante de acuerdo, pues en realidad no hay ninguna eficacia. Sí. Claro, Rafael. No hay ninguna eficacia. Había la idea de que Helter Skelter era la pieza inspiradora de la familia Manson cuando cometieron aquella masacre, ¿no? Es una elucubración, ¿no? No tiene nada que ver la música. O Marilyn Manson fue acusado de promover. Ozzy Osbourne también. Ozzy Osbourne, ¿no? Es, por supuesto no es comprobable, pero es absolutamente descartable, ¿no? Razonablemente. La música, la serie de televisión generan contacto con esa realidad, generan un contacto ficticio, pero creo que más bien generan esta cosa aspiracional que puede hacer a la gente de repente un poco ambiciosilla, tramposilla, etcétera, pero no necesariamente sicarios ni nada por el estilo. Y que no es exclusivo de México. No tenemos, por ejemplo, la serie de México ni de la música. De Pablo Escobar. Tenemos la serie del Cártel de los Sapos también. Los narcos acá en Colombia, de Cali, de Medellín, Omar. Las distribuidoras internacionales ahora de streaming están produciendo series con contenido de narcotráfico con los capos más famosos de todo el continente. Efectivamente es algo internacional y coincido con Oscar y con Rafa en el sentido de que primero están las condiciones sociales de exclusión, de pobreza, de marginación, lo que llamamos desde la academia la violencia estructural, lo que el sistema mismo te pone en una condición donde o te asumes violento o vas a quedar completamente marginado y excluido. Esa es una realidad. Y otra que también comentaba Rafa, y que lo que yo quiero hacer es integrar los comentarios de ambos, es la parte del deseo que se provoca a través de la exhibición de estos productos de la narcocultura. Porque si ves joyas, ves autos, ves buenas botellas, etcétera, etcétera, eso se vuelve, como bien lo decías, aspiracional, ¿no? Los jóvenes que no tienen acceso a esa vida dicen, caray, a través de esto probablemente rompa yo con este círculo de marginación, de pobreza que me rodea, y si yo le entro a esta cultura, probablemente pueda entrar. Pero hay una cosa también muy peligrosa que quiero aprovechar también para comentarla, que actualmente, sobre todo con los tumbados, y que hablabas tú ya del fenómeno Peso Pluma, en 2024 Peso Pluma estuvo entre los 30 artistas más cotizados a nivel mundial. O sea, Peso Pluma se estaba codeando con The Weeknd, con Miley Cyrus, con ese tipo de personajes. Lo que hay que poner atención también es en que ese sentido aspiracional también está
proliferando en otros estratos sociales e incluso proyectando la imagen de nuestro país de manera internacional. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado con este tema. Hablando en el plano internacional, ¿qué opinan hay detrás de la intención de Estados Unidos de sancionar a quienes canten narcocorridos, Oscar? Bueno, creo que de algún modo ha beneficiado esta política de prohibición porque el gobierno de México y algunos de sus representantes ha utilizado lo que pasó con los Alegres del Barranco, sí, así es. Lo que pasó en el auditorio en Guadalajara. Les quitan la visa y el gobierno mexicano tiene la capacidad de decir, bueno, no vamos a prohibir, pero ya saben entonces las consecuencias que hay si tocan narcocorrido público. Un poco ha venido a reforzar esta política de prohibición, que es la política que le gusta a Donald Trump, que realmente, insisto, no hay ninguna eficacia. Creo que el gobierno mexicano va un poco a beneficiarse de esta dureza. Hay quienes dicen que incluso podría ser un tanto porque les están ganando el mercado en Estados Unidos y lo están acaparando. Podría ser, fíjate, yo no he hecho la medición, pero te lo puedo asegurar, como dicen, no tengo dudas, pero tampoco tengo certezas, de que si uno observa cuántas reproducciones tenía los Alegres del Barranco antes del escándalo y cuántas tiene ahorita, la prohibición les vino de maravilla en las plataformas de streaming. Así es. O sea, seguro que son los más felices, fuera de que les quitaron la visa, de que hoy sean un referente y estén en la boca de todos nosotros. Yo creo que hay un mercado que está consumiéndolo y que lo va a consumir y que lo hace en Estados Unidos y México porque de algún modo, insisto, que eso lo quiero remarcar, ¿sí? Está contando la historia contemporánea, que es muy importante para quienes están consumiendo música en este momento. Que incluso los paisanos en Estados Unidos son quienes han trabajado más y quienes incluso la mayoría se fueron a Estados Unidos con la aspiración, ¿no?, de salir de la pobreza. Y llegaron a ser alguien, a hacer dólares, a andar en camionetas, etcétera. Está ese sentido casos muy exitosos, ¿no? Hay cosas de migrantes muy exitosos, empresarios muy exitosos. Entonces no es extraño que una música aspiracionista haga clic con eso. Sí, no, cuando yo digo aspiracional no me refiero a mejorar la vida, me refiero a querer ser poderoso. O sea, la aspiración no es ser narco, es ser poderoso, porque el narco es poderoso y el poder seduce. Y todo el mundo quiere tomarse una foto con el poderoso por más impresentable o malvado que sea, ¿no? Entonces esa es la aspiración. La música, prohibir la música no tiene sentido, pero si vemos el caso de los Alegres del Barranco, recientemente censurados en Estados Unidos, les quitan la visa, y lo que ocurre aquí como eco es prohibir el narcocorrido en el Estado de México. Es una prohibición verbal la feria de que hace la gobernadora del Estado de México, ¿sí? Muy irresponsable porque ha generado el zafarrancho que hubo. La noticia dice, el cantante se negó a cantar, pero no, el cantante dijo, no puedo cantar, me lo prohibieron, ¿sí? Entonces, si nosotros viéramos que en los festivales culturales no hay grupos como esos, podríamos pensar que hay un legítimo interés, pero no, los festivales culturales también contratan grupos que están en esta frontera de la apología de la violencia, del narco o de ese poder, ¿sí? Y están en los festivales culturales, los hemos tenido aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, pagados por el gobierno de México. Eso es bastante grave y entonces revela una especie de hipocresía o de bipolarismo que es bastante tenebroso en un país como este. Claro, que justamente abonando lo que decían, este narcocorrido el del Palenque, de los Alegres del Barranco, que fue el homenaje que hicieron, llegó ya al número 1 de Billboard con un aumento del 232%. Claro. No tenía dudas, te lo aseguro. No, ahí están las pruebas. Y si revisas ahorita lo de Conríquez después de lo de Texcoco, también subieron sus escuchas, eso es así. Y creo que este problema también se da en esa perversidad de la doble acción del Estado mexicano. Claro. No de ahora, Sí, no tiene ahora. Muchos años, porque esto llevamos arrastrándolo mucho tiempo y en que el fenómeno creció también por una falta de interés en generar política pública en cultura, políticas culturales desde el Estado, ¿no? Y que se cede al mercado porque así era la lógica en el momento de los gobiernos neoliberales, está bien, eso trajo, por ejemplo, la posibilidad de que viniera, como recientemente ha pasado, Shakira o Iron Maiden o lo que quieras, ¿no? Está bien porque si hay gente que los quiere ver, que los pueda ver. Pero en esa lógica de mercado, precisamente la gente quiere comer basura
dales basura, ¿no? Eso. Entonces, no necesariamente es así. Es muy similar a la ley de comida chatarra que está ahorita entrando a las escuelas, ¿no? Pues, los niños quieren comer... ya hay mercado negro de papitas ahí. Yo no quería decir la marca, Rafa. Y déjame abonar a la hipocresía. Claro. Hay muchos integrantes activos del ejército mexicano que componen hoy narcorrap, que se escucha mucho, por ejemplo, en Tamaulipas, y que es una manera de ensalzar la acción militar contra las decisiones del cártel del Golfo. Y en este narcorrap, muchas veces lo que va narrando el propio soldado que está metido en un conflicto muy intenso es: sáltate los derechos humanos y mátalos en caliente al narco. Y eso también es una apología del delito. Eso también contribuye a una violencia. De la violencia, sí. Pero esta es una violencia que no está en la crítica, que de algún modo está institucionalizada, porque los propios cantantes lo dicen: yo formo parte del ejército mexicano, soy Marina, soy Sedena, y de esa no nos estamos espantando, que forma parte de una violencia que me parece mucho más tenebrosa. Tampoco nos espantamos, Rafa, de la de 17 años de Los Ángeles Azules, y la bailamos y la cantamos y demás, ¿no? Sí, digamos, la música, en toda la música, en todos los géneros podemos encontrar cosas violentas. Violentas. Ni del reggaetón que promueve la violencia, que habla explícitamente la agresión hacia la mujer, hacia los niños, etcétera. En toda la música lo podemos encontrar. Había que pensar que el narcocorrido tiene un asunto bastante peculiar. Parece ser financiado por el propio narco. Es decir, los propios creadores, cantantes, artistas, ¿no? Las producciones son impecables en términos técnicos, ¿no? Sí. Y parece ser, todo el mundo lo escuchamos como un rumor, que son financiados por el propio narco, que está lavando dinero, como tú decías, con ese tipo de producciones, con la promoción de los grupos, llévalos acá a tocar las giras, etcétera. Claro. Entonces, sí es una música que tiene el ingrediente de la violencia y del narco y del poder, repito, de manera peculiar. No es la tontería de un compositor que dice mátalas a las mujeres o tiene 17 años. No, eso solo es especie de irresponsabilidad. No, eso es una cosa mucho más dirigida. Entonces había que tomar en cuenta ello, ¿no? Claro, Omar. Sí, es que evolucionó lo que yo comentaba hace rato. Si tú escuchas los primeros temas de los años 70, por ejemplo, Camelia la Tejana, es mucho más narrativo de una circunstancia de un par de personas que hacen trasiego de droga. Pero hoy día ya son mensajes directos. O sea, quiero que compongas una canción para que diga explícitamente esto. Sí, que yo soy el rey. O que se cuide el de enfrente porque ahí voy con todo, ¿no? O sea, hay distintos mensajes, ¿no? O corregir un relato popular. Dicen que la masacre la cometió tal, ¿no? A través de un narcocorrido muy exitoso, apagado tal, podemos desviar la atención y contar la narrativa del crimen organizado. El crimen organizado como una empresa criminal que acciona sus estructuras de propaganda. Así es lo que te decía, relaciones públicas. Es un método para hacer relaciones públicas de los cárteles. Pues bueno, ya se nos fue el tiempo. Una conclusión breve, por favor, cada uno, Oscar. De insistir, la prohibición siempre ha generado no solamente el efecto indeseado, sino que además suele empoderar a quienes se presentan como los mártires de estas acciones. Yo creo que si queremos ir realmente a lo estructural, tenemos que pensar más bien en que la violencia no la genera la música, la generan los pactos entre criminales y organizaciones o servidores públicos infiltrados por el crimen. Rafael. Pues igual, creo que el combate a la violencia debería ser mucho más razonado, mucho más eficiente, por un lado. Y por otro, la promoción de la cultura y la creación de criterios precisos de difusión de música en festivales, etcétera, deberá ser también definida, porque hoy se trabaja con el gusto personal del funcionario que programa un festival o del gobernador de un estado que dice que quiere tal espectáculo porque quiere las plazas llenas. Claro. Si no tenemos criterio para ello, tenemos un rompecabezas, un alebrije como política cultural que no genera nada, ¿no? Omar. Coincido con mis compañeros en la mesa, se requiere una acción conjunta de todo el aparato de Estado, seguridad, educación, por supuesto cultura, y no dejar solamente la lógica de mercado. Esto es lo que quieren consumir, pues esto les doy, porque es importante también desde la cultura primero generar cohesión dentro de la ciudadanía y, como también lo apunté en otra oportunidad, pues la imagen que queremos proyectar del país, que la hemos perdido en las últimas décadas. Caballeros, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Qué gusto platicar con ustedes. Antes de la pausa lo dejamos como cada martes con Zoe Robledo y su sección que hicimos. Hola Pedro, muy buenas tardes.
En el año 2016, Jacob Torfing, fundador de la Escuela de Gobernanza de la Universidad de Roskilde en Dinamarca, hizo un análisis muy grande sobre las ventajas de la colaboración interinstitucional en el sector público. Esto visto desde la perspectiva de la innovación. Y sus conclusiones muestran que la colaboración genera buenos resultados porque los problemas son abordados con personas con diferente formación, con diferente origen, con diferente forma de abordar los problemas. Se comparten riesgos y aunque se pueden generar algunas fricciones, estas terminan siendo constructivas, fundamentalmente porque existe un objetivo primordial, el bien colectivo por encima de la ganancia o de la competencia. Yo estoy seguro que el profesor Torfing vería muy fortalecidas y enriquecidas sus estudios y sus análisis si analizara la colaboración que ha tenido la Secretaría de la Defensa Nacional en la Cuarta Transformación con muchas otras áreas del gobierno de México. Esto le ha permitido construir grandes proyectos de infraestructura por todo nuestro país y en particular la colaboración entre el IMSS y la defensa. Desde el año 2020, el IMSS y la Secretaría de la Defensa Nacional inició esta extraordinaria colaboración en la construcción de 2 hospitales. El Hospital General de Zona de San Alejandro, allá en el estado de Puebla, y el Hospital de Zaragoza, en la Ciudad de México. Con esa experiencia, ya que fueron proyectos verdaderamente complejos, probada la lealtad que se tiene a los objetivos de la transformación de ambas instituciones, es que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, decidió que avanzáramos aún más en la colaboración y que fueran los ingenieros militares de la defensa los encargados en desarrollar 8 nuevos proyectos hospitalarios para el IMSS que inician en este año 2025. Y justamente de esos temas son de los que les cuento el día de hoy en la columna ¿Qué hicimos?, que se publica todos los martes en el periódico Milenio. Stephanie Naro, nuestra colaboradora de este espacio informativo, estuvo en Turquía, en un foro diplomático donde se define prácticamente el nuevo orden mundial. Stephanie, gracias por estar con nosotros, recién desempacada de Turquía. Cuéntanos cuáles son los puntos más importantes que pudiste percibir y analizar. Muy buenas noches, Pedro. Y mira, en el foro de Antalya entendí que el nuevo orden global no se discute, se impone, y México, aunque no siempre lo parezca, ya está en la mira. Ya te va porque tengo 3 puntos claves. Lo primero es que el nuevo orden se fragua en las fronteras. Trump ha regresado con una diplomacia de castigos, impone aranceles, presiona contratados de agua y recorta fondos al Departamento de Estado. Y las negociaciones ya no pasan por la ONU ni por Ginebra. Hoy se deciden en aduanas, embargos y amenazas comerciales y claro, la diplomacia clásica está en crisis y lo que antes se resolvía con acuerdos, ahora se resuelve con fuerza y con tarifas. Después, México está entre el tomate y el agua y esto quiere decir que está atrapado entre 2 símbolos del nuevo orden, el tomate, por el que Trump reactivó los aranceles, y el agua que Estados Unidos exige según el Tratado de 1944, presionando a estados como Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, y ambos casos revelan lo mismo. El poder se ejerce desde la necesidad y si no tienes soberanía alimentaria ni hídrica, no puedes negociar desde la fuerza. Luego, el mensaje de Antalya es que el mundo ya ve a México. Para mí fue muy simbólico que en el video de apertura las imágenes hablaron más que los discursos y ahí junto a Donald Trump y otros líderes globales apareció Claudia Sheinbaum. Y esto no fue una cortesía diplomática, fue una señal de que México ya es leído como actor relevante. Pero para que esto se materialice, Pedro, no basta con estar en el video, se necesita estar en la conversación. Y hoy, mientras otros países como Turquía, Brasil o Indonesia proponen, México sigue reaccionando. Entonces, como conclusión, lo que viví en Turquía me dejó claro que el nuevo orden mundial no espera a nadie. Los que están listos para jugar terminan siendo campo de batalla y México tiene lo necesario. Ubicación, mercado, recursos y liderazgo visible. Lo que falta es asumirlo, porque si no usamos nuestra voz ahora, luego solo nos quedará acatar lo que otros dictan. Exactamente, ya lo platicaremos con más calma la siguiente semana. Stephanie, gracias. A ti, Pedro, buenas noches. Pausa, volvemos. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.